Esta semana hemos conmemorado el primer aniversario de la Dana y todos los focos nacionales e internacionales han vuelto sobre Valencia. Pero nosotros en este podcast, en Valencia 2025, Renacer tras la Dana, realmente no hemos quitado el foco en ningún momento y estaremos hasta final de año visitando un municipio de los afectados. Y ese propósito nos ha traído hoy aquí, al barrio d'Orba, conocido popularmente como el Parque Alcosa, muy castigado por la Dana del 29 de octubre y además con muchas particularidades, un barrio obrero con unos índices de pobreza y de paro muy preocupantes. Hay todavía edificios, denuncian los vecinos, como el que tengo a mis espaldas, edificios públicos ya abandonados antes de la Dana, donde todavía no ha entrado ni el servicio de limpieza. Vamos a reunir a 3 personas de este barrio, Toni Valero, Juanmi Fernández y Paula Petronila, para saber en qué punto están de la reconstrucción o si han podido empezar esa reconstrucción un año después de la Dana. Valencia 2025. Renacer tras la Dana. Un podcast de Radio Valencia Cadena Ser. Juanmi, Paula y Toni, ¿qué tal estáis? Buenas tardes, gracias por recibirnos en vuestro barrio. Bienvenida. A ustedes. Para hacer contexto, estamos recorriendo todo el año todos los municipios, pero este barrio tiene unas características, yo creo que significativas para destacar, ¿no? Este barrio nace, además, decías Toni, antes de empezar. Sí, los comités locales de emergencia y reconstrucción. Sí, pero te preguntaba un poco por los orígenes, porque nació a raíz de esa riada del 57. Sí, mira, el barrio se construyó como una respuesta a la necesidad de vivienda de la riada del 57. Sí, nuestra historia podría decirse que es la historia de la riada del 57 a la barranca del 24, sí. Y tenía ya unas características, me contabais además también antes de empezar, que la hacía especialmente vulnerable a lo que ha pasado con la Dana, que ha causado destrozos en todas partes, pero aquí hay, bueno, pues una población más vulnerable, si cabe, que en otros municipios. Sí, estamos hablando de un nivel de desempleo del 30 al 35% durante 40 años. Estamos hablando de más de la mitad de la población viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Entonces, y a partir de ahí, pues la problemática social que esto conlleva, ¿no? La estabilidad emocional de nuestra población es complicada, siempre ha sido complicada, no es una cosa nueva. Aquí ya nosotros hemos tenido que pasar pues por todo, por todas las dificultades. Las primeras, conseguir los primeros vecinos, conseguir las cosas más elementales, tener electricidad, que no había alumbrado, tener agua potable, tener asfaltado, tener un colegio, tener médico. Y eso nos hizo comunidad, tenernos que juntar para conseguir eso. Pero luego pasamos por los 80, ¿no? O sea, pasamos por el problema de la heroína de los 80, que nos destrozó totalmente. Pasamos por esas cifras de paro, de desempleo, de romper también, de romperse los lazos comunitarios en aquella época. Y tuvimos que resurgir. Y luego empezaron a venir más problemas, todas las consecuencias de ese desempleo, la economía, tener que sobrevivir a través de la economía informal. Una buena parte de nuestra población tiene que sobrevivir gracias a la economía formal. Y por eso la Dana os golpeó más que en otros puntos, pero gracias también a la organización o al trabajo previo asociativo, sí, también nacieron aquí esas iniciativas sociales y de vecindad, de comunidad. Sí, esto nace, los comités locales nacen porque lo que se da es una primera respuesta. Cuando se da la Dana, nada más darse que hay un abandono institucional total, la única forma de sobrevivir es gracias a las personas solidarias que vinieron y a la respuesta de los propios vecinos. Pero esas redes comunitarias ya existían, nosotros ya nos conocíamos, llevábamos muchos años de sobrevivencia en común, ya éramos comunidad y desde ahí sabíamos dónde había que ir, a qué casas había que ir las primeras, quién era la gente que peor se lo estaba pasando, qué era lo primero que necesitábamos. Y gracias a eso y a esas redes se comenzaron a organizar aquí, pero luego además se llevaron a otros pueblos de toda la zona esta. Bueno, eso después dio pie a los comités locales de emergencia y reconstrucción, cuando lo que exigimos fue participar en la reconstrucción. Y por eso se inician aquí los comités locales. Ahora entraremos en la reconstrucción, pero los primeros días, las primeras semanas, incluso meses después de la Dana, vimos en muchos municipios cómo se organizaba el reparto de ayuda que llegaba a través de, improvisados supermercados, pero es que me contabais que aquí todavía está en funcionamiento. Habladme un poco de esta iniciativa y de este supermercado, que a día de hoy está repartiendo una ayuda que todavía es necesaria. Sí, justo el lunes 3, o no sé si fue el 3 o el 4, pero el lunes hace un año del supermercado popular del parque, y es más necesario que nunca porque cuando se dio la barrancada, una de las cosas que no disponíamos era de un
de un espacio, decir, ostras, están llegando un montón de cosas, hay que organizarse, y entonces al estar este espacio, dijimos junto a la propia UME y los propios bomberos de habilitar el espacio de emergencia para repartir alimentos, cosas básicas, mobiliario, porque aparte de la comida se ha estado repartiendo más de 500 colchones, más de 300 neveras y aprovechando el espacio. Y es que la emergencia no ha acabado. No ha acabado ni tiene pinta de acabar. Sí, porque en otros puntos de reparto ya están las puertas cerradas. Claro, aquí no. somos creo que de los poquitos únicos puntos de reparto. Incluso Paula puede contar más o menos cuánta gente viene a la semana. Paula, porque tú estás aquí organizando esa solidaridad. Sí, también. Estoy ayudando. Desde el primer día estoy ahí y ahí seguiremos. ¿Qué necesitan los vecinos? Pues, ¿Por qué van? ¿Qué muchos buscan? vecinos piden sobre todo alimentos, higienes, lejía como detergente para sábanas, mantas, todo eso, ropa. Necesitan muchas cosas. ¿Son productos todavía. de primerísima necesidad? Sí. Todo. Sí, todo es de primera necesidad porque es lo que estamos haciendo. Hemos dado también muchos cochecitos, sillas para bebé, pañales, todavía tenemos bastante que estamos dando. Y ¿De dónde llega esa ayuda? Porque en un principio vimos que se movilizó toda la sociedad, pero bueno, casi un año después muchos piensan que esto ya ha terminado. ¿De dónde estáis recibiendo esa solidaridad? Pues nos ha estado llegando de la Generalitat, nos han estado trayendo y asociaciones que han ido cerrando y nos la han ido donando a nosotros. Y hay gente todavía que llama para si necesitamos algo. Yo os iba a preguntar cómo estaba el barrio un año después en cuanto a infraestructuras, pero claro, es que hay necesidades mucho más acuciantes, tal y como nos estáis describiendo. Por eso decimos reconstrucción social, porque no es solo reconstruir las infraestructuras, pero nosotros lo primero, si vamos a la reconstrucción de las infraestructuras, nos hacemos una pregunta y decimos, ostras, ese puente, megapuente, lo han reconstruido en un mes. Un puente, vamos, increíble, que claramente lleva una zona comercial. Y te han tardado un mes. Aquí hay un colegio, el Orba, que nos han dicho hasta 2030, 5 años en reconstruir un colegio cuando han tardado un mes en levantar un megapuente. Y eso es las dos velocidades de la reconstrucción. ¿Cuál es la prioridad de la reconstrucción? Las personas, la gente, los niños. Bueno, pero que los niños estén en barracones no les importa. Que estén Claro. en barracones que no tienen comedor, que no tienen biblioteca, que no están ni asfaltados, que caen 4 gotas y los niños entran en situación Claro. de pánico, les entra el miedo a que vuelva a poder pasar otra vez. Eso no les importa. Lo que les importa es que el puente por el que van a ir sus mercancías y por tanto su beneficio, ese sí que funcione. Esa es la reconstrucción de Mazón y esa es la reconstrucción que nosotros estamos reivindicando. Sí. Y por eso, bueno, en las casas también, lo que hemos hablado antes, nosotros aquí en el Parque Alcosa hay 496 plantas bajas en las que hay un forjado sanitario que está lleno de fango. ¿Hay barro a estas alturas Sí, aquí? Sí. Que hay fango que se ha solidificado y eso se podía haber sacado. Ahora no sabemos cuál sería, pero en su momento, en abril, se presentó desde el Comité del Parque Alfafar una propuesta al Ayuntamiento económica y de un plan de quitar el fango de las 496 plantas bajas. Y eso vale 3,5 millones de euros. Y es más, Paula vive en una de esas plantas bajas y puede contar cómo es el día a día en una planta baja. Cuéntanos, Paula, qué supone. Ahí, vamos. Pues mira, yo la verdad es que lo he pasado mal ahí, lo hemos pasado muy mal todo, por la sencilla razón entre la humedad, el frío, los olores, porque ahora es cuando están empezando a subir los olores. Por mucho que tú limpies, por mucho que tú ambientes, esos olores están metidos. Entonces, no hacen caso para decir, bueno, pues mira, vamos a reconstruir las plantas bajas. No, por más que lo decimos, por más que nos quejamos, hacen caso omiso. ¿Qué pasa? Que ahora mismo yo tengo la casa tal. A mí todavía no se me ha tocado ni siquiera un baldosín.
Y te entraría mucha cantidad de agua en un bajo. Casi 1,5 metros, más o menos, de agua. Mucha agua. ¿Presentáis ese proyecto para que limpiaran el Sí, lodo del barro? ¿Y cuál fue la respuesta? O no sé si no se ha hablado recuerdo de si fue plazos o... No, yo creo que es silencio administrativo. O sea, silencio administrativo. Es más No lo frustrante, vamos no a sé si hacer más. porque Bueno, es una cuestión privada, pero Tony Tú creo... ten en cuenta que nos reunimos una vez con ellos, fue nada más reconocernos el pleno del Ayuntamiento de Alfafar, reconoció a los comités locales de emergencia y reconstrucción y tuvimos una reunión. Después de esa reunión ya no hemos vuelto a tener reuniones. Le hemos solicitado por activa y por pasiva 40.000 veces tener reuniones. Al principio decían que sí, que se alargaría, que tal, y ahora ya directamente dicen que no. Bueno, entonces eso el proyecto se lo hemos Sí. enviado, pero no hemos recibido de una forma directa la contestación. Pero sí Nada. que hay cosas muy escandalosas. Mira, ahí ves un parque infantil. Sí. ¿Por qué no está abierto ese parque? ¿Sabes qué hacen? Los niños se cuelan para Quita la- jugar. Está vallado. Lo Está digo vallado para quien no nos y esté sí, escuchando, sí. tienen un parque infantil, pero Y bueno, quita está la valla. vallado. Se cuelan y después de jugar vuelven a poner la valla. Es que... ¿Tú crees? Mira, a las afueras del pueblo hay un edificio que era un antiguo instituto, el Instituto Jaume I, Sí. que podría ser perfectamente, eso se podría haber convertido en un centro social, un centro cultural para este barrio. Bueno, no hicieron nada, lo dejaron abandonado. Luego llegó la Dana. Ahí no ha entrado nadie, ni a evaluarlo, ni a verlo, ni nada. Ahí está. Todavía tiene, si os queréis dar una vuelta, aunque sea solo por curiosidad, Ujú. lo vais a ver. Todavía tiene los carteles del ayuntamiento puestos. Después del año, nada, como si no existiera. Claro, ¿por qué lo están haciendo? Pues lo están haciendo por derruirlo, dejarlo y luego a saber qué harán en ese terreno. Yo no voy Claro. a decir lo que van a hacer, pero es imaginable. Y ahí lo tienen. Cuando se habla de abandono, bueno, los ejemplos que estáis poniendo son claros. Esta semana que estamos reviviendo ahora, que coincide Sí. con el primer aniversario, que además se ha vuelto a poner el foco, ¿no? Sí. en todo lo que pasó. No sé si sentís más indignación, Sí. rabia por la situación en la que estáis, Sí. o impotencia de decir, es Mira, que ni contestan, no Mira, sé. sí, hay una cosa básica y es el duelo que necesita pasar este pueblo. Es imposible poder pasarlo mientras que Carlos Mazón y el Consell y su Consell estén en la Generalitat. Es una premisa para poder volver a la normalidad. Tú imagínate que estuvieras tú en tu pueblo y de repente tuvieras que ver todos los días al responsable de la muerte de tu padre o de un amigo o de un familiar o de un ser querido, ¿no? Y lo vieras todos los días, como nosotros lo tenemos que ver en la televisión, con esa expresión, ¿no?, tan tierna que tiene, con ese respeto que tiene a los familiares, como demostró ayer, y todos los días, un día tras otro, hasta que el Consell y Carles Mazón no asuman sus responsabilidades políticas y jurídicas y se dispongan a entregarse a la justicia, no podrá haber duelo, no podremos estar tranquilos. Es imprescindible para nuestra sociedad y para estos barrios y estos pueblos que fueron anegados el que esto se dé. Por eso llevamos un año luchando, por eso al año se hizo una manifestación aún más grande que la primera. Por eso ayer mismo fueron miles de personas las que en 2 marchas, lloviendo bajo la lluvia, desfilaron desde Albal y desde Sedaví y nos juntamos en Benetúser, lloviendo, en unas condiciones que en cualquier otra manifestación no se hubiese dado, cualquier otra, pero ni manifestación, ni concierto, ni nada, ningún acto público. Y ahí estaba la gente, porque eso es una necesidad para nosotros. Y por supuesto el recuerdo, bueno, pues recordar y tener presente pues a la gente que se fue. Que para ellos no hay reconstrucción posible. Yo os decía si teníais más indignación e impotencia, y no sé, Juanvi. Yo creo que la impotencia es un sentimiento que no tenemos porque estamos juntos. O sea, por lo que decía Tony de los comités locales de emergencia y reconstrucción, ahora yo no me siento solo aquí en el parque, que tampoco estaría solo, ¿no? Con los vecinos, las vecinas, con el proyecto comunitario del parque, pero es que ahora estamos haciendo comarca. Ahora tenemos coordinación, relación
con vecinos y vecinas desde Sedaví, La Torre, hasta Silla, Paiporta, todo, Aldaya, Picaña. Entonces no podemos sentir impotencia. Estáis tejiendo Pero una red más fuerte de pero comunidad. Todavía más, con el Acord Social Valencià, que fue una iniciativa de los propios comités, porque entendíamos que esto que estaba pasando después del pacto con la extrema derecha, cuando Mazón pactó en marzo con la extrema derecha, ya no era una cosa del territorio afectado, ya era una cosa de país valencià. Por lo tanto, fue cuando extendimos la posibilidad de coordinarse el territorio afectado con los movimientos sociales, los sindicatos y familiares de víctimas mortales. Y a partir de ahí es donde crece el Acord Social, y ahora no nos sentimos solos, y como no nos sentimos solos, no tenemos ningún tipo de impotencia, sino simplemente de rabia, de tristeza con rabia. Pero que es la única manera de poder salir adelante juntos. Esto en lo colectivo, en lo individual, y yo me pongo en la piel de Paula, cuando llueve, cuando estás en tu casa, cuando sabes que hay barro que no se ha quitado, y hemos tenido 2 alertas hace relativamente poco tiempo. ¿Qué sientes? Nada, hacemos guardia. ¿Hacéis guardia? Hacemos guardia por la noche. Si uno duerme en 2, como somos 3, duermen 2, uno se queda y cuando el otro se despierta, y así vamos haciendo guardia por la noche. Mirando por si Y vuelve el agua. mirando y la cara, la vista a la plaza, a las alcantarillas, porque las alcantarillas están todavía atascadas y son muchas cosas que te entra pánico. Entras en pánico en sí, porque lo primero que se te viene a la cabeza, ya está aquí otra vez. Eso no se va a borrar nunca en la vida. Y como ves que los grandes, puedo decir algo, políticos, que son los que están obligados a hacer las cosas, no las hacen, se la pasan por donde le da la gana, entonces ¿qué pasa? ¿Nosotros qué somos? Nada para ellos. Pero cuando quieran el voto, ahí sí somos nosotros alguien. Por eso también es una reflexión que sale de no vamos a esperar a la administración. De primera, el espíritu de los comités fue un espíritu de reconciliación, porque era un momento de desafección política súper grande. Sí. Entonces dijimos, vale, la única manera de salvarnos es la población, con los técnicos y los políticos, darnos la mano y decir, solo juntos vamos a sacar esto para adelante. Y por eso era tender la mano. ¿Qué nos hemos encontrado meses después? Pues menos que un escupitajo en la cara. Por lo tanto, nosotros seguimos cumpliendo el papel de denuncia, de solicitar, es decir, oye, el informe de este edificio que el vecino tal, pero aparte de eso, lo más importante, y creo que una de las reflexiones de los comités es la autoorganización comunitaria, que es, vale, hace falta un plan de autoprotección, un plan de emergencia, que no hay plan de emergencia. En ningún municipio del País Valenciano ni territorio afectado hay un plan de emergencia. Pregúntale a alguien de aquí, ¿sabes dónde se evacúa en el parque? ¿A que no? Y a los políticos tampoco lo saben, de aquí, de Alfafar. Entonces nosotros mismos, los propios comités, estamos desarrollando tareas de autoprotección, de comunicación con una red de walkie-talkie, porque lo que hemos aprendido es que no vamos a esperar a la administración. Si tenemos que esperarla, ya falló el Estado. Ese día falló el Estado. Lo que sostuvo la vida fue la comunidad. Por lo tanto, lo que hay que fortalecer es la comunidad. Tal lo que me estás contando, si volviese a pasar, bueno, esperemos que no sea, aunque estamos advertidos de que nos volverá a ocurrir, os pilla mejor, os pilla más organizados. Has hablado de una red de walkies, por ejemplo, para comunicaros entre vosotros. Sí. Sí. Y no solo entre el territorio afectado, sino también en todo el País Valenciano. O sea, estamos organizados ya para cuando haya una posible emergencia, una red increíble. Un año después es una consecuencia clara de la Dana, esta autoorganización, aunque existe este miedo individual que supongo que será en cada uno de vuestros casos después de haber vivido una experiencia traumática, también un impacto emocional y psicológico. Que bueno, decías, aquí ya veníamos de antes, ya teníamos lo nuestro y nuestra mochila, pero ahora claro, ha empeorado, claro. Claro, es lo que te están diciendo los compañeros, que hay miedo cuando miras al cielo y ves que está nublado. Te empieza el miedo, sí. Lo que pasa es que te tienes que tirar para adelante y sobre todo estás organizado.
yo creo que lo del poder estar organizado es lo fundamental, lo que nos está sirviendo, ¿no? Y el poder tener también las posibilidades de, por ejemplo, de planteamientos de lo que se está hablando de la evacuación, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos hacerla? Bueno, nosotros sabemos que hay una zona, por ejemplo, nosotros a esto le llamamos la ruta del colesterol, que está súper sucia. Está llena de todo, hay de todo, ¿no? La han limpiado. Colchones, bueno. Esa sería, todo carril bici que une todas las poblaciones. Pues ese podría ser uno de los espacios que se podían utilizar, que podría dar, según cómo fuesen las circunstancias, ¿no? Bueno, pues lo que estamos planteando es limpiarlo. Ya hemos hecho unas jornadas y vamos a plantear vosotros con vuestras manos. Claro, los comités locales de cada uno de los pueblos por el que pasa este tramo, sí. el hacerlo. Es decir, no esperar a la administración, pero sí que planteamos una nueva relación entre la ciudadanía y la administración. O sea, nosotros entendemos que la famosa frase esta de el pueblo solo salva al pueblo, el pueblo solo salva al pueblo en determinadas condiciones. Y claro que el pueblo solo salva al pueblo, pero para eso es necesario el que cambien la relación con la administración y el pueblo tenga condiciones de poder decidir y de que sea escuchado y de que tenga acceso a los recursos que hoy monopoliza la administración. Y por eso es necesario que cambie la relación que hay entre la administración y la población. La población no podemos ser un sujeto pasivo ante los grandes planes que se hagan en Madrid o que se hagan en Valencia o que se hagan ajeno a las poblaciones. Es al revés, los grandes planes tienen que nacer desde las poblaciones, tienen que nacer desde donde está la gente, la misma gente que ha sufrido las catástrofes. Y esta gente se ha organizado aquí históricamente y ahora ha implantado o ampliado también esa semilla a otros comités, a otros municipios y a todo el País Valencià, que decía Juanmi, Paula, Toni, nos quedamos sin tiempo, pero muchísimas gracias por compartir todo esto. No sé si quieres añadir. Yo lo que pediría, después de la manifestación del día 25, de ayer, tanto el acto de memoria que se hizo en la Plaza de la Virgen, como las marchas del Horta Sud, como el funeral de Estado, que si queda alguien con decencia en el Partido Popular, que no sigan sosteniendo a Amazon, porque son los que están sosteniendo a un asesino. Eso es lo que se pide mucho y se pide claramente y se está pidiendo claramente, aunque parece que quien lo tiene que oír no lo escucha. El máximo responsable, Feijóo. Bueno, muchísimas gracias y a continuar en la lucha. Nosotros seguiremos poniendo y haciendo de altavoz de vuestra lucha. Muchas gracias. Muy bien, a ti. Muchas gracias. Continuaremos nosotros también visitando municipios afectados por la Dana. Nosotros no nos importa que se haya cumplido un año. La semana que viene continuaremos nuestro viaje. Concretamente estaremos en Montserrat. Valencia 2025. Renacer tras la Dana. Dirección: Jessica Crespo. Vídeo y edición: Santi Botella. Con el patrocinio de Balearia y Caixa Popular.